Iván Sánchez Becerril. Esta es una presentación para la materia de antecedentes de psicología que va a tratar acerca del existencialismo de Kierkegaard y de Nietzsche. Vamos a hablar de la visión que tienen acerca de la existencia y la solución que proponen hacia las problemáticas que derivan de la misma existencia, principalmente lo que es la ansiedad, la desesperación o la desesperanza. Nos vamos a basar principalmente en el texto de Lao García, que es una introducción a la antropología filosófica, el ser humano como problema filosófico. Uno mete en el dedo en el suelo para guiarse del olor y determinar en qué tierra se encuentra. Hundo mi dedo en la existencia y huele a nada. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué es esta cosa que llamamos mundo? ¿Qué significa este mundo? ¿Quién fue el que me arrastró a este mundo? ¿Por qué nadie me consultó? ¿Por qué no familiarizarme con sus modos y costumbres en vez de aventarme a las filas como si hubiera sido comprado por un secuestrador, un traficante de almas? ¿Cómo obtuve algún interés en esta gran empresa que llaman realidad? ¿Por qué debería interesarme? ¿No es una preocupación voluntaria? ¿Y si me obligan a participar en ella, dónde está el director? Quisiera hacerle unas sugerencias. ¿No hay director? ¿Hacia quién debería recurrir con mi queja? Kierkegaard nos plantea que la ansiedad y la depresión de la existencia humana mueven a la mayoría de las corrientes existencialistas. ¿Sí? No hay nadie que no sufra de ansiedad al enfrentar su propia existencia, es lo que nos plantea él. Básicamente tenemos que el simple hecho de existir es tener igual a tener ansiedad y desasosiego o desesperanza, ¿sí? Entonces, he aquí el inicio del problema. El simple hecho de existir ya es algo traumatizante o traumático cuando uno se enfrenta o se da cuenta uno de dicha situación. Viene la ansiedad y viene el desasosiego, la desesperanza. Nos dice en una carta que escribió Kierkegaard acerca de su muerte, dice: oigan el quejido de la madre al dar a luz, miren la lucha del moribundo en su agonía y díganme entonces si algo que empieza y termina así puede estar diseñado para el placer. ¿Sí? Entonces, tenemos que básicamente nos dice que la vida humana no está diseñada para el placer, eh, sino que está diseñada o que viene, da origen a la ansiedad, la desesperanza, y que nuestra búsqueda de la felicidad, del placer, es precisamente el escapar de esa ansiedad, de esa desesperanza, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer todo el tiempo que dure nuestra existencia. Pero a la vez nos dice que es imposible escapar. Vamos a tratar, mas no es posible, ¿sí? No importa lo confortable o placentero que hagamos nuestra vida, no podemos escapar de la verdad. A lo mejor engañarnos un rato, pero siempre, siempre la verdad va a estar ahí. Y esa es que la vida es una constante ansiedad y desesperanza. Esa es la condición humana. Kierkegaard nos plantea una posible solución, ¿sí? Eh, a lo que él va a denominar el salto de fe en una obra llamada o lo uno o lo otro, ¿sí? Eh, nos dice él que vamos a sufrir de ansiedad todo el tiempo, ¿sí?
No importa que estemos en problemas, que estemos teniendo alguna razón para estar ansiosos, temerosos, alguna amenaza objetiva, siempre vamos a sentirnos ansiosos, eh, ya que no viene en sí, no tiene un origen objetivo, sino subjetivo, es que es una ansiedad universal, algo inherente a la vida humana, que nos da miedo el vacío, la nada, ¿sí? Por así decirlo, pensar en qué va a pasar después de que nuestra existencia se acabe, ¿sí? Entonces él nos plantea el salto de fe. Nos dice que la razón, la lógica deben rendirse a la fe, que tenemos que dar este salto como una decisión no basada en razones lógicas, sino puramente irracionales, emocionales, ¿sí? Cuando nos demos cuenta de que en la vida los placeres o deberes no nos libran de la ansiedad ni la desesperanza, eh, entonces debemos renunciar a todo, placeres, deberes, familia, ciencia, lógica, razón, todo. Cuando esta renuncia nos lleva al borde del abismo y la desesperación, es entonces que estamos listos para dar el salto de fe, para creer y entregarnos a nuestra existencia, a una existencia divina, superior a nosotros. Y esta es la única solución que nos brinda Kierkegaard al problema existencial humano, ¿sí? Nietzsche, Friedrich Nietzsche, nos dice que el salto a la fe es inaceptable, ¿sí? Eh, Principalmente porque esto significa admitir que somos débiles y cobardes, ¿sí? Porque no somos capaces de enfrentarnos a la nada, a lo que él denomina nihilismo, o se denomina nihilismo con él, ¿no? No tenemos valentía para superar esa nada, esa falta de existencia, y lo que hacemos es huir y refugiarnos en Dios, ¿no? En una existencia que ni siquiera es comprobable, verificable para Nietzsche. Eh, Además de que nos dice que Dios ha muerto, pero no se refiere a una muerte literal, sino es una, bueno, o sea, admitir una muerte literal sería que en algún momento Dios existió, pero él nos habla desde un punto de vista que Dios nunca ha existido, pero la idea de Dios ha muerto, ¿sí? Y él pues nos culpa básicamente a todos, ¿sí? Se refiere a que todos los filósofos empiristas, los avances de la ciencia, nosotros mismos le hemos ido quitando la credibilidad a las explicaciones religiosas del mundo, y la credibilidad de las explicaciones de nuestras cosmológicas o religiosas o fantásticas a todo, con descubrimientos filosóficos, científicos y con las acciones que llevamos nosotros en nuestra vida diaria. Es aquí donde, por ejemplo, en una obra que se llama La Gaia Ciencia de Nietzsche, él inicia con una metáfora de un loco que sale con una linterna buscando a Dios. Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? Y pues la gente se empieza a burlar de él. ¿Qué? Dios se te perdió, jajaja, ja, ja. Y Dios lo perdiste, no lo encuentras. Y entonces él, en medio de todos, dice, el loco saltó en medio de ellos y los traspasó con su mirada. ¿Que a dónde se ha ido Dios? Exclamó. Les voy a decir, lo hemos matado, ustedes y yo. Todos somos su asesino, nos dice Nietzsche, a través de la voz del loco, precisamente por lo que comentaba anteriormente, porque cada vez todo se ha ido fundamentando más y la existencia de un Dios o de un ser supremo
que no es demostrable, que no presenta evidencias, le va, pues se ha ido volviendo menos creíble, y los avances de la ciencia y el pensamiento filosófico han ido encontrando el funcionamiento de muchas cosas de nosotros mismos, del mundo, del universo, y le van quitando esa misticismo, fantasía a las explicaciones religiosas. En consecuencia van matando a Dios, ¿sí? Entonces, pues precisamente por eso, pues si Dios está muerto, ¿cómo podemos hacer un salto de fe? Porque pues no hay un Dios, no hay a quien aferrarnos, no hay a dónde huir, no hay en dónde escondernos, ¿sí? Pero pues si hemos estado básicamente 2000 años atados a la fe, porque nos habla sobre todo del Dios cristiano, pues cuando nos damos cuenta que no hay un Dios, que no hay a dónde recurrir, en dónde escondernos, a quién encomendarnos, pues con qué nos quedamos, con nada, ¿sí? Con nada y en la nada a enfrentarnos a la nada, ¿sí? El nihilismo, ¿sí? Nietzsche nos propone una solución para superar el nihilismo, ¿sí? Porque, bueno, el nihilismo destructivo, porque nos plantea o nos abre la posibilidad de que si no hay una nada, pues no hay consecuencias, y cualquier persona puede irse por el camino del mal y no recibir castigo alguno, por así decirlo, más que las leyes humanas, pero no hay ningún castigo trascendental que puede llevar a conductas destructivas hacia las demás personas o autodestructivas, ¿no? Entonces él nos dice que para superar este nihilismo destructivo, eh, pues hay que ver que sin Dios hay una gran oportunidad de madurar, por así decirlo, de dejar atrás la actitud infantil de depender de un ser inexistente, ¿sí? Estamos tan acostumbrados, o por así decirlo, a Dios, hazme el favor, Dios, sálvame, Dios esto, Dios lo otro, y si Dios no da, no concede, nosotros no somos capaces de hacer. Entonces Él nos dice que podemos ser felices y básicamente los directores de nuestra propia vida. Pero para esto se requiere armarnos de valentía, ¿sí? Y agarrar, tomar este reto de ser nosotros dioses, por así decirlo, en un mundo sin Dios. Nos da la oportunidad de darle el sentido que queramos a nuestra vida. Es una libertad, y de cierta manera tanto la nada como esa gran libertad pues pueden provocar ansiedad, ¿no? Pero por eso es que él nos dice que es necesario armarnos de valor y decisión, ¿sí? Eh, Hay que surgir como superhombres y crear superhombres, pero se refiere en un sentido moral. Aquellos que sean resilientes, fuertes, valientes, y que sean sobre todo independientes tanto intelectual como moralmente, ¿sí? Eh, la única moralidad del superhombre será la afirmación de la vida, la alegría, la libertad, la creatividad y sobre todo la fuerza del carácter, ¿sí? No la cobardía planteada desde el punto de vista de Nietzsche, eh, la cobardía planteada por Kierkegaard, ¿sí? Eh, También Nietzsche recomienda romper con las cadenas de las religiones, sobre todo con la tradición moral judeocristiana, ya que las religiones solo sirven para esclavizar a las masas, negar la razón, niegan la vida y el cuerpo, ¿sí? Entonces, eh, es importante, ¿no? No recurrir e incluso liberarnos de las religiones, de la fe. Básicamente es orientar la fe, la creencia, el valor hacia nosotros mismos, no hacia un ser superior.
creernos, declararnos y convertirnos en seres superiores para promover ese estilo de vida en las demás personas por un bien común. Pues es claro, es evidente la diferencia que presenta las filosofías de Kierkegaard y de Nietzsche. Kierkegaard nos dice que primero hay que sumergirnos en la desesperanza, completamente, o sea, abandonar todo, deshacernos de todo, para después admitir o aceptar, dar el salto de fe hacia un Dios, hacia un ser supremo y encomendarnos a Él. Por otro lado, Nietzsche nos dice que hay que rechazar esa actitud derrotista, depresiva, y pues aceptar, asumir el absurdo, la nada, como algo que está ahí, que no podemos cambiar ni controlar, pero asumirlo con valentía y nosotros tomar el rol, el papel, por así decirlo, de dioses, de los directores de nuestra propia vida. ¿Sí? Esto es la diferencia principal, ¿sí? Son dos puntos de vista completamente opuestos. Uno nos dice, Kierkegaard nos dice, cree en un Dios, y Nietzsche nos dice, no hay Dios, cree en ti. Y esa fuerza o creencia en uno mismo también es contradecida por Kierkegaard al decir que tenemos que abandonarnos a nosotros mismos, tirar toda la lógica, todo lo nuestro para encomendarnos a un Dios. O sea, básicamente nos estamos negando a nosotros mismos, y Nietzsche nos dice que hay que aceptarnos y buscar superarnos, ¿sí? Entonces son ideologías completamente opuestas, ¿sí? Y pues eso sería en resumen el existencialismo visto desde el punto de estos dos grandes filósofos. Muchas gracias por su atención. Que tengan buen día, buena tarde o buena noche.